En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Martes, día 24. 24. Hoy es el día de San Juan Bautista. 24 de junio. San Juan Bautista. Ahorita que termina la... De él se trata el Evangelio, ¿no? Sí, pues es el día de San Juan Bautista. ¿Y por qué? Ahorita, con todas estas fechas, si me da tiempo, te voy a decir por qué celebramos la Navidad el 24 de diciembre. Vamos a ver, pero vamos primero a la lectura. Ahora, Señor, que tu cielo escucha, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama mi intelecto, tu divina luz, y disipa de mí la oscuridad que me cubre, de mi pecado y la de mi ignorancia, y concédame la mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y llega a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestro corazón tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre en tu Inmaculado Corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídanos, protégenos, bendícenos, como hijos, cosa y propiedad tuya. Te pedimos especialmente por los niños, mujeres, ancianos, enfermos, que están en los hospitales o en las calles abandonados, o aquellos que están sufriendo a causa de la guerra. Señora mía, qué triste ver a niños correr, y qué triste oír a madres llorar porque sus hijos se han padecido por las bombas, por la crueldad del hombre. Ten misericordia, ven pronto a reinar antes de que este mundo te pierda. Escucha nuestra oración, Santísima Madre. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio del día hoy, martes 24 de junio. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías 49, del 1 al 6. Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor definía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como su siervo suyo, para que lo devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 138, del 1 al 3, del 13 al 15. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce, agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Segunda lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo:
Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometió, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús, y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a vosotros nos ha enviado esta palabra de salvación. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 1, del 57 al 80. Del 57 al 66 y al 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, dichoso. Te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente. ¿Qué es la palabra portentosamente? Buena pregunta. Portentosamente significa milagrosamente, de una manera pues no muy natural, ¿no? Como un milagro, pues así. Juan fue elegido de una manera portentosa, porque las lecturas hablan de Juan. Pero este salmo no solamente va ofrecido a Juan, va para todos nosotros, ¿no? Nos lleva a hacer un examen de conciencia. Este salmo fue escrito después del exilio. Regresan a Israel y están dando alabanza a Dios. Señor, gracias porque me escogiste portentosamente. Soy un milagro de Dios. Es el analizar la vida, ¿no? Cómo Dios te va tejiendo desde antes de que tú nacieras, desde antes de que tu mamá naciera, Dios ya te tejía, ¿no? Y eso nos lleva a poner la confianza plena en Dios. Dice el Salmo que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, desde adentro de las entrañas. Entonces, si Él nos conoce, ¿por qué tenemos miedo de buscarlo? ¿Por qué no poner la confianza plena en Dios? Este es un salmo que nos invita a meditar en lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros no somos una basura, nosotros somos una hechura de Dios. Todos somos conforme a la voluntad de Dios, semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué no estamos a gusto? Los altos quieren estar chaparros, los chaparros quieren estar altos, los güeros quieren estar prietos, los prietos quieren estar güeros, los lisos quieren estar chinos, los chinos quieren estar lisos. Y así sucesivamente no estamos conforme con nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza plena en Dios. Si nos grabamos en la mente que Dios no hace basura, que hace cosas de caridad y que nosotros somos hechura del Señor,
no debemos de tener temor absoluto a ninguno de Dios. Y Juan está enseñando aquí a Juan Bautista desde el vientre, tú me conoces, ¿para qué? Hay un propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿O cuál es el propósito de tu vida? Pues hasta ahorita, hacer la voluntad de Dios. Antes, ¿cuál era el propósito de tu vida? No, pues hacer dinero. Y ese es lo que a veces nos preguntamos, ¿a qué vine yo a este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Por eso el libro de Isaías pues, nos mostraba eso, ¿no? Habla desde que el vientre de mi madre, habla, Señor, que tu siervo escuche el libro de Isaías. ¿Cuál es el propósito de Juan? Juan sabía cuál era su propósito, Señor, que tu siervo escuche. Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Aquí se relaciona con tres personas, Juan Bautista, Jesús e Israel. Y como estamos en el tema de Juan, porque es una actividad, pues nos enfocamos en Juan, ¿no? Desde el vientre de su madre, Dios ya lo había escogido. ¿Para qué? Para que fuera como espada de doble filo, llevar las buenas nuevas a todos los países. Cuando habla de las islas, habla de todos los países del mundo. Es una enseñanza universal que Dios tenía que llevar por el mundo entero. Él ya sabía cuál era el propósito de su vida. Él ya sabía para qué había sido elegido. Por eso el Evangelio habla de él. Se cumple la palabra. Isaías es escrito después del exilio, antes del exilio es escrito. Este no es Isaías el primero, este es Isaías el segundo. ¿Sabes que existen dos Isaías? No, hasta ahorita. Se llama de auto Isaías, que fue por allá el año 530 más o menos, que él empieza a escribir esto, y esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento habla, Señor, que tu siervo escucha. Evangelio. El Evangelio. A Israel se le cumplió el tiempo del parto. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto. Y dio a luz a un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella. La señora pues era estéril, no podía tener hijos, y para el pueblo judío una mujer que no tenía hijos pues era una señora que estaba pues maldecida por Dios, y eso a las mujeres las hacía sufrir demasiado, sufrían demasiado. Pero esta mujer era sacerdotisa, sacerdota, esposa de sacerdotes, hija de sacerdotes, y su esposo también sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia entre ella y su esposo? Que ella sí creyó y su esposo no creyó. ¿Y cuál es lo que ella creyó? Que la promesa de Dios se cumpliría. Ella oraba y rezaba por tener un hijo. Y nace Juan, que Dios ya lo había visto desde antes de que su mujer, antes de que su mamá pidiera oración, él ya había visto. Se cumple la palabra de Dios. Si Dios nos conoce, formar una relación con Dios, sabiendo y tomando en cuenta que siempre Él va a cumplir todo lo que ha prometido, siempre lo va a llevar a cabo. Nació Juan el Bautista, nació, y ahí estaba María, y ahí estaba su papá, y después pues es el milagro de todo el pueblo, empiezan a hablar, ¿qué irá a decir de este muchacho? Porque es un milagro. Cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios hay que poner los ojos en todos lados, en los milagros que Dios hace en nuestros días, hacer una balanza de todas las oraciones que hemos hecho y de cuántas Dios nos ha contestado y cuántas nos ha contestado. Y meditar, ¿por qué no me ha contestado esta oración? ¿Por qué? Tal vez no es la petición que Dios quería, o si Dios ha visto algo en nuestro corazón. Ver los milagros, tener un propósito de vida, es todo lo que Juan Bautista nos invita el día de hoy. Dice la palabra de Dios que se fue preparando en el desierto. El desierto habla de preparación. ¿Y qué es el desierto? Presencia viva en Dios. Yo quiero crecer, quiero ver cuál es el proyecto de Dios en mi vida, cuál es el propósito de mi vida, pues salir al desierto, a la presencia viva de Dios. ¿Para qué? Para que pues me restablezca, me dé luz y así pueda llevar la obra que Él nos ha encomendado. Ser humildes. Cuando una persona
ya sabe el propósito de su vida, ya no puede ser completamente igual. Por eso Hechos de los Apóstoles nos lo va a mostrar. Mira, es Pablo hablando de Juan Bautista. Primero Lucas lo escribió. Lucas sabía el propósito. ¿Cuál era el propósito? Llevar el Evangelio al mundo entero. ¿Y habló de quién? De Pablo. ¿Y Pablo de quién va a hablar? De Juan. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. En aquellos días dijo Pablo: Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Le ponemos pausa. Según la promesa, se cumple la promesa, sacó de David, el que iba a dar la vida por nosotros, Jesús. Juan predicó, y ahora Lucas predicó también, y Lucas predica de Pablo, y Pablo predica de todos. Ese es el propósito de la vida, el conocer a Dios y llevar el Evangelio por el mundo entero. ¿Y cómo podemos ser conforme a la voluntad de Dios? Juan habla, Señor, que tu siervo escuche. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús, y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Sí. Siempre lo que debemos hacer, ser buen católico, hacer como Juan Bautista, siempre hablar de lo bien que es una persona, nunca ver los defectos de la persona. Él hablaba de Jesús, Pablo habla de Juan, y Lucas habla de Pablo. Siempre hablan de la otra persona, pero no para mal, sino para bien. Sacar los dones de la persona. No es bueno criticar a una persona. El criticar a una persona, eso es del diablo. El sacar lo bueno de una persona, aunque la persona tenga cosas malas, como todos, eso es de Dios. Juan sacaba lo mejor de Jesús, por Jesús todo era bueno. Y también ser como Juan. Yo no soy digno ni siquiera de abrocharle las sandalias, ¿no? Habla de la humildad. Un católico verdadero es humilde, ¿no? Siempre va a estar abajo de la otra persona. No importa que yo tenga dinero, no importa que yo tenga propiedades, siempre la persona que esté al lado mío debe ser más grande que yo. Dijo Juan: yo tengo que menguar para que el otro crezca. Y así debe ser el verdadero católico. El mensaje del día de hoy es poner la confianza plena en Dios, porque según el Salmo, Dios nos conoce, Él nos hizo. Y tenemos un propósito, según el libro de Isaías. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Pues Hechos de los Apóstoles lo enseñó: llevar el Evangelio por el mundo entero, siendo una persona humilde, hablar de los demás para bien y no para mal, y siempre estar abajo de los demás, descender para que el otro ascienda y alcance la fuerza de Dios. Y que así sea. Y antes de cortar, pues te voy a platicar por qué celebramos en Navidad. ¿Tú sabes por qué celebramos Navidad 24? No. Con la Biblia. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque nació el niño Jesús. No, sí, pero con la Biblia. No. Así fácil, sí. No, es que mira. A ver, nació Juan el 24 de junio. Hoy estamos a 24 de junio. ¿Cuántos meses tenía la Virgen María con Juan? 6 meses. Ella llegó al 6º mes. ¿Cuánto duró? 3 meses. Entonces, junio, mayo, abril. Empezó el 24 de marzo al 24 de abril, un mes, 24 de abril al 24 de mayo, 2 meses, 24 de mayo al 24 de junio, 3 meses. Entonces, cuando el ángel apareció a María, porque dice las escrituras, cuando se enteró que su prima Isabel estaba encinta, se puso inmediatamente y se fue a visitarlo. Era el 24 de marzo, porque son 3 meses para atrás. Y de 24 de marzo, abril, es un mes, a mayo 2, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 24 de diciembre, los 9 meses de la Virgen María. Pero ¿por qué sacamos que
que Juan nació el 24 de junio. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que la Virgen llegó al 6º mes. Entonces, si llegó en marzo, le restamos de marzo para atrás, para no perdernos. Mira, septiembre 24 sería octubre 24, primer mes, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Entonces Juan fue engendrado el 24 de septiembre. ¿Y por qué coincide? Porque el 24 de septiembre en la ciudad o el pueblo de Israel celebra las 10, es el tiempo del arrepentimiento, donde la gente hace 10 oraciones, se arrepiente 10 días, está en el arrepentimiento, el perdón de sus pecados. Y Juan vino a predicar el arrepentimiento. Entonces al 6º mes María apareció, marzo 24, y coincide, ¿por qué? Porque en marzo se celebra la Pascua, la redención, y Jesús vino a la redención. Por eso todas las fechas coinciden con el 24 de diciembre. Y el 24 de diciembre el pueblo judío celebra Hanukkah. ¿Y qué es el Hanukkah? El día de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. ¿Y qué celebran en el Hanukkah? Según el libro de Macabeos, la instalación del nuevo templo, el nuevo altar, el nuevo sacrificio. Y Cristo es el nuevo sacrificio, el nuevo altar y el nuevo templo. Que Dios los bendiga y guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y que les muestre su paz y su favor. Y que el día de mañana el Señor les conceda ver su rostro y que les conceda la paz. Usted es bienaventurado porque está en la iglesia de Cristo nuestro Señor, la iglesia que Jesús fundó. ¿Para qué? Para que todo aquel que tenga dolor, sufrimiento, tristeza, pare de sufrir, vaya con la Santísima Virgen y con el Padre Dios Todopoderoso que lo espera con sus brazos abiertos. ¿Para qué? Para abrazarlo, apapacharlo y darle su alimento que necesita para seguir siempre adelante en esta vida que es dura y difícil. Oren y recen por la Santa Iglesia y el pueblo bendito de Israel, que necesitan mucha oración. Así sea. Dios los bendiga y guarde. Y feliz